Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana way tuyare stanik kuma tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes way sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana holu taya tawaka spurana inhana way Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. La EPS indígena Anas Guayú te invita a participar en la Jornada Nacional de Intensificación a la Vacunación 2025 bajo el lema Por ti, por mí, por todos, vacúnate ya. Protege a tus hijos menores de 6 años, niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años, gestantes y personas mayores de 60 años. Las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas. Ayúdanos a prevenir enfermedades como la influenza, fiebre amarilla, sarampión, tosferina, rubiola, COVID-19 y más. Únete este 21 y 22 de noviembre a la Jornada Nacional de Intensificación a la Vacunación. Acude en Maicao a la IPSI, a Socabildos, a Yulépala, Caraquita, Herregeria, Súpula y Medigroup. Por ti, por mí, por todos, vacúnate ya. Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. EPSI ka Anas Guayú, hena hirrenhia. Por ehna hinta amakuna hirakat, achahakat som te pitch, por amakuna na so huyakat 2025. Hupuna te puts makat, ta pura tayakay, pura piyakat, ottawa pura wapushwa. Makun hirholu, hañ mahirahuchoni, o uyu kan suri ay pirruhuya, o tamshia na himari kan ekay, mekietani, sinay min polo karach min oyose, ipuonu, ottawayu mre uyu narata ire noyo suri ay pirushki huya. Tumakunakat, Anas, Rots, Maria parasat, katoru wayu hutuma. Hikari hepa wate pichkarir pura, hañ mahiren suri tuwanuri kanuri kari influenza, fiebre amarilla, sarampión, tosferina, rubiola, COVID-19, o tamsia tuwaneiro. Hirut kapa wanayme souskaria 21-22 kari kashike en noviembre, hanay te chirro hatka mure uskat. Hanay akomo hate pitch pura makuna hira. Hirut kapa yamay como suru to RGR caso cabildo, ayure para Caraquita, RGR Guayú, supura Guayú, o tamsi Medigroup. Muy piakay, tamun tayakay wa muy wapushwa. Makun hirhoro. Anas Guayú, achaha hiras wakwat pa purana. Anas na chiwestuntu, atuhaskat purero ana. El tema de la semana. Hehoru, te putuhan hat karau, so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y yo hablemos de salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú, donde cada semana compartimos información útil para cuidar tu vida y la de tu familia. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, la prevención de la neumonía. Una infección que afecta a los pulmones y que si no se atiende a tiempo puede poner en riesgo la salud de los más pequeños. La buena noticia es que esta enfermedad puede prevenirse con cuidados sencillos y hábitos saludables. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Franklin Saravia, médico pediatra de la EPS indígena Anas Guayú. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Watamar min pushwa, anaya tseholu sabhapa hante puch, que son tawara que hat puch. Watam sit yoto costum te EPSI ka Anas Guayú. Sa wata kamate, asha en wesop na wane akuat pa, houts mai, tracheche rua karan, otta kakua karan, otta to hoa kat pushonui. Sonoria neumonía. Terra, wana yuri, meturin, kakari kusmipman, ayui sosostum. Tra sosokosha asana tan Guayú pura wata antisanguin nsha.
Tra hasta sai mahana. Main kapir ka resmoy. Wane wa rekut pain mahai ka no hot skapuri ai mai. Por anai chimpia, no ni chimpi hoins por. Ta cheche ruagaran otro shono ikat. Ani wa mach doctor ke Franklin Sarabia, médico pediatra nya etash wa masuru de EPSI ka anaswayo. Nya shanch ko wa mai. Holo sop na hamin tin wa mahai suri hoin wa por de shono ikat ta cheche ruagaran. Doctor, para empezar, ¿qué es la neumonía y qué factores pueden hacer que los niños sean más propensos a desarrollarla? Para kasakira kaso iter neumonía ka nuri doctor kariota. Hamushi mai hoka kanairu te pitch kanairu pura. Ema tante hinana himar. La neumonía es una infección que compromete los pulmones y dificulta la respiración. En los niños suele estar causada por virus o bacterias y afecta con mayor frecuencia a los menores de 5 años de edad, especialmente a quienes tienen las defensas bajas o antecedentes de enfermedades respiratorias. Algunos factores como la falta de vacunación, la mala alimentación o la exposición al humo del cigarrillo también pueden aumentar el riesgo de neumonía. Anore nek doctor ke wata matra neumonica wanayuri sapen mayente pana kawayo stuma masana re insainai o tisas chikasana rana hoshi na te picho uyu kan surya ay pirwa huya spur truanure kat kahamai naya kanairo naya mai hokos pur man kan no hore pangsa ne kun o tanot pa ni jinashi kan nyara kama hori nashi akama hori nei o tamsi hai hat makuna pur hat kat shunu kaitan kat te pich kotes nana wane wernaku pur nori ne hoy spur truanure kamauria masnai doctor ke hamai. Mantener tus datos actualizados es cuidar de tu salud. En la EPSI Anasguayú queremos estar cerca de ti y de tu familia. Por eso te invitamos a actualizar tu información, número de teléfono, dirección, correo electrónico y datos de contacto. Así podremos informarte sobre tus citas, jornadas de salud y programas especiales pensados para ti. Acércate a tu punto de atención más cercano o comunícate a través de nuestros canales oficiales. Actualiza tus datos y mantén conectado con la EPSI. Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Mureka, wanepia, haima hante chiki mahatkat hipia, o tatakachuetska, aima hirashia kan otahma push. Hrutkapa, pura hukhainte chiki, hkachuetse, hoture heketa intesha der kachuer correo nakar humana, o tamsi pushware honoria hipia pa, hokorohor, hukmata chik por pansa entre kwet. Maya, akner chik harante rahana hia, o tamsi mare inte kwet pushwate kasa ihakar humai, hukhari pansar. Hrutkapa solamente, hipia karana wayu pehe karhana wane wai ruku ota hasha pasulu per kachuer aitan gar pure ruane wai ruku mainka ku hare mar chik ka se karhmana ai mahirashi hiya karhana khmai te PSI kanas wayu acha ha hirasu ku purana otana hna chiwaya stumat ana hot tuma ana. Doctor, ¿cuáles son los signos de alarma que los padres o cuidadores deben reconocer para sospechar que un niño puede estar desarrollando una neumonía? Buenas akira que no doctor que amos por wate hainte na wan hinte nair trowanure takiara tam walira tan chini sena inani trowanure ka neumonía manaka na ya ten tauna shikan o tamsi nei na te pichkan en rumauria. Los principales signos de alarma son fiebre alta, tos persistente, respiración rápida o entrecortada, hundimiento del pecho o de las costillas al respirar, cansancio excesivo y en casos más graves, coloración morada en labios o uñas. Si se presenta alguno de estos síntomas, es muy importante acudir de inmediato al centro de salud más cercano. No se deben usar remedios o medicamentos caseros ni automedicar, porque la neumonía puede avanzar rápidamente y ocasionar graves consecuencias. Anore pochman. Te purnyao tan chawan hinta I kanai de teraho checherwa kai o terashonu ikau ka neumonía manaka. O shush mre ushata so shuanai. A checherro sanai ono hushwanepi. Mot sostenai kan ho shavsana de kai nai must himero ho ko tenuruan jonga. Te kura irastan wat sekare renka nai kakuai nai. Mapusa kai nai wanepi. O tamsite pirere mai mayen ron hinta musiruan ai kai ni mata tan pato. Hirere te nai wan hinta huni ramata ron te her pe
carhanai no atapa kuhme no hiya hiranska unu mich pahat no ana kat monariare hepsira chinia no uni ranska hamai es por el metro entre checherwa karanai no irinirni nichi erhashkai mar mas potchi hamai waremo yani wair mayu narai roho oshno kan watushi apa kat potcha maunaya. En la EPSI Anasguayú escuchamos, gestionamos y respondemos. Si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia o felicitaciones, cuéntanos. Tu voz es importante. Queremos escucharte y seguir construyendo juntos la salud que mereces. Comunícate a través del correo info@epsianasguayú.com, línea gratuita 018-962-780 o acércate a tu punto de atención más cercano. Confía en nosotros, la EPSI sí te responde. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. EPSI Anasguayú, Japón, Hanoite, Tichiru, de casa, Mohus, Otana, Sirakat, Ten, Kahaina Carolo, Tangia, Yoptat, Eronica Sanacaria, I apo in Analo, Somoy, Kahamu, Escasana Sierra, the Hanoikikat, Watapan, Hilnai has pushed up one who come here in Squapa, and 9 Tayatawa, Kataki, Rekarhai, the Pure Ruhiaka, Hasha Hapa, or Shapa, so look at the Kachuerka info EPSI Anasguayú.com, o Tamsis Lums Kachuerka, María Pata 018-962-780. Hurut Pasulu Munte, Spiakat Anasguayú, Hurup Maer Hipehen, Wanewa Rukua. Eshi Wama Wanepi, the EPSI kat, Akuher Humi, the K Rekar Haimar. And how Chiway, the Anahuskat Sau Anna. Doctor, ¿qué medidas podemos tomar desde el hogar para prevenir la neumonía y proteger la salud respiratoria de nuestros niños? Chiro hat garasaki ran doctor. Hamui hat squat por wang mahira en suri ho junto wachon kari rohoros por truanule que tracheche rua caray. Ya we piaro he. Por anai han en tepich que no rin ho por truanule que hamui tu acuet pasipa he. Wang mahirai. La prevención empieza con los buenos hábitos. Es fundamental mantenerse al día con las vacunas, especialmente las que protegen contra el neumococo, la influenza y ahora la vacuna contra el virus sincitial respiratorio que se aplica a las madres gestantes entre las 32 y 36 semanas. También se recomienda lavar las manos con frecuencia, ventilar muy bien los espacios del hogar, evitar la exposición al humo o a personas con gripa y abrigar adecuadamente a los niños. Además, muy importante, una alimentación balanceada y el control médico regular ayuda a esto a fortalecer las defensas del cuerpo. Con atención y prevención podemos reducir de forma significativa los casos de neumonía infantil. Anore nek doctor ke por nai mirai na wayu por huri ho en por otra wanure que caneri que neumonía cheche ro cara to shono i ho kermai para hanare mai e west makuna kanai chinta que hamai to makuna por hat que neumococo como na cauta de influenza por que shono i ter makuna que eso na makuna hay tan sene tipo que no es sincitial respiratoria ter por hat suri cheche ro na chinta que hemei pania chique se le tenica se nai pesia pono iski piam semana nei puro o tap pono iski ai piromi semana te apno senamai puranai hanainaya no ho tenana o tanai tintenek huro ho hapuane pirchike eka pura panaraka wa hikun ho toho hipi wuri hipi wanepi ere wan shunoish ho ta hat beach ke suri ayata kuhumai te no wararo het ken sokter na shari paure ho toho pan ho tartra michka pura kero rinwar ka kai surumai ho tana te pitch ken shunut ken no peina hina sikki skari raski kari rakase ekene air hemiai ko to no te pitch ken motso yo no kanairo masia anes ne kun pansa ne kun anu holo ein ponahat pachuku atun to ponahat ken na te pitch ken ruane vernaku o tamsia hirher na hanari banepia huri mayen hai hirre te mnaka hamai honi ramatama na te pitch ken airo suryo ho nice por truane le kanari ken neumonía mana hume wane wairo ko.
La tosferina y la neumonía pueden afectar gravemente la salud, sobre todo en niños y adultos mayores. Provocan fiebre, tos fuerte y dificultad para respirar. Para prevenirlas, mantén al día las vacunas, lava tus manos con frecuencia, hierve el agua y evita los cambios bruscos de temperatura. Si tienes síntomas, busca atención en tu IPS primaria. Prevenir es vivir con salud. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Otamusia nama ina tepichka nama wayu mureuyo. Te apos oushua methods che ai otamusia motsos na hutum. Mainka hunter hunai yakana te moimaya humakuna hirapa tepichka rirure tu hahapo wanepi otamsi tu ya sena ka hirakapa otamsi haima hirasuri ha inchka kai otasiruma ra muy chike. Te apos acheche ruai hachapa. Te rahawa ka sulun te herre peheka hunai mainka hutare humente. Haima hirakuwa pa anena hia. Hunai kumuite EPSI ka Anasguayú hay mahirahia kan otta pushwal hana hauchiwete ana hutkatsau ayuris. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Franklin Saravia, médico pediatra experto líder en salud infantil de la EPS indígena Anasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Anaya otseholu sawhapi pentepochka pushwal hia kanero otamsi sa otra wala ka het kapoch yamai ko he homo pushwal chkano ucho paramun chawin pumu otano wapuhe ori kan sana pentepochka so kai kat anaya sena che doctor que Franklin saten ke kara chikwamun tenya takarau ni rakat sente pichka otobasku waya watu hainte ha holu kapura intensiwai otowate hermatentena te pichka mun kananai de tramunakat honamun so kai kat soto hai hiya kan otawayakan acha ira shuwa kuat pahpurana.